Pues vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos acompaña el exalcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. El exsecretario provincial de los socialistas de Burgos, José María Jiménez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y el abogado José Antonio López Rodríguez. ¿Cómo estamos, José Antonio? Buenas noches. Buenas noches. Voy contigo primero. Chema. ¿Qué ha pasado? Ahora te cuento, porque lo contamos ayer ya. En Aranda de Duero, 10 de los 12 miembros de la Ejecutiva Socialista presentaron su dimisión en bloque. Esto supone la caída de la secretaria general del partido en la localidad, Mar Alcalde. La dimisión se ha producido por discrepancias internas y así se ha pronunciado hoy Luz Tudanca sobre esta situación. Bueno, es una evidente discrepancia interna que, como todas en el Partido Socialista, se resolverá de forma democrática con el voto de los militantes en Aranda de Duero. No tengo nada más que decir. Una discrepancia interna, eso es evidente, señor Tudanca, motivada principalmente porque el resto de los compañeros de Mar Alcalde piensan que ya va por libre. Bueno, la verdad es que yo discrepo con Tudanca, porque fueron los afiliados los que pusieron a Mar Alcalde de secretaria general. Fueron los afiliados los que pusieron a Mar Alcalde de candidata a la alcaldía. Y ha sido el aparato quien se la ha cargado con una jugada que pensábamos que en el PSOE ya no existía, ¿no? Que era la dimisión en bloque de una ejecutiva, ¿no? Y yo dimití de una, ¿eh? Pero es verdad que esto es algo que parece que el nuevo PSOE había desechado de sus formas de proceder, ¿no? Yo estoy convencido de que esta operación no se ha hecho sin el consentimiento de Tudanca. Por lo tanto, él es tan responsable seguramente como los que han dimitido, porque yo creo que esta es la última fórmula a la que hay que llegar en una situación de crisis, ¿no? Por mucha crisis que haya, ¿no? Yo creo que esto es un problema para el PSOE de Aranda, evidentemente. Esto imposibilita estos 3 años que faltan hacer una moción de censura, lo pone muy complicado, la situación que va a dejar el partido allí. Incluso yo diría que dificulta que dentro de 3 años el PSOE pueda ganar a Aranda de Duero, ¿no? Por esta operación que desde luego no tiene ninguna explicación desde el punto de vista político, ¿no? Más allá de guerras internas de poder, o de quién está en la Diputación o quién no está en la Diputación. Sí, porque cuando ella entró a la Diputación salió otra persona del Grupo Socialista por Aranda de Duero, ¿no? Sí, yo creo que ese es lo que encendió el problema en Aranda, una simple guerra de puestos. No es un problema de funcionamiento. Mar Alcalde lleva siendo portavoz de Aranda 5 años y no creo yo que haya cambiado tanto, ¿no? Como para que ahora eso sea un problema, ¿no? Es verdad que todo se produce con la elección de los diputados provinciales, donde, por cierto, los alcaldes y concejales de la zona decidieron quién era uno de los 2 diputados, ¿no? El otro fue Mar Alcalde, que es la tradición en Aranda, ha sido siempre o casi siempre que el secretario general sea el diputado, ¿no? Por lo tanto, es evidente que la guerra es otra, es una guerra de puestos, y yo espero y deseo que el PSOE de Aranda arregle lo antes posible esta situación, porque de luego es muy problemática. En estos casos, Juan Carlos, la protagonista, la todavía portavoz socialista en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Mar Alcalde, tiene 2 opciones: una, renunciar a todos sus cargos, u otra, seguir, porque el acta es personal, como concejala no adscrita o diputada no adscrita. Sí, es evidente que desde aquella sentencia del Constitucional que dice que los cargos electos, una vez que han sido elegidos, pueden disponer de sus escaños sin estar sujetos a una disciplina inmediata del partido, pues tiene esas opciones: o irse o quedarse, si se cree evidentemente va a quedar una situación violenta, cargada de desafecto a su alrededor y en la situación de no adscrita. Eso lo tendrá que valorar ella, el nivel de coherencia o no coherencia. A mí lo que me preocupa es que no es la primera situación que vemos recientemente en la que el secretario general, el señor Tudanca, pues parece que se desentiende. Después de ese espectáculo para mí pintoresco del Ayuntamiento de León, hablando de una secesión ordenada, estas cosas, que también decían, no, esto entra dentro de lo normal. Hombre, yo creo que eso no entra dentro de lo normal. Y creo que lo malo de todo esto es que se ha producido un drenaje precisamente de los órganos que controlaban y atemperaban las decisiones de tipo muy personal. A nivel nacional, Pedro Sánchez ha desmantelado prácticamente las funciones del Comité Federal, y a nivel provincial y regional yo creo que están llegando a una situación parecida, que no es buena, porque ciertamente además en un escenario tan fraccionado ya de por sí como es Aranda, lo va a poner aún más complicado. José Antonio, ¿tú crees que debe de hacer Mar Alcalde ante esta situación? Eso es alguna... Porque haga lo que haga, va a sentir mucha presión. Bueno, pero me imagino que ella al entrar en política sabía que la presión iba con el cargo. Entiendo que en este caso es una decisión puramente personal de ella. Ella tendrá que decidir qué es lo que quiere para su futuro. Puede observar en su líder nacional que se fue o le fueron y después volvió, con lo cual puede adoptar la misma postura y dimitir para volver.
Nos llama la atención, Chema, que yo creo que fue su mentora a nivel político, que es una concejala socialista histórica por la cantidad de años que ha estado en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. Hablo de Leonie Saúl, que ella ha sido la primera también en dimitir. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Y quién lo considera eso como una puñalada? Yo no entiendo, en fin, oye, ella seguramente tenga sus razones, y además es verdad que yo tengo muy poca información en relación a la que tenía antes, ¿no? Del partido, ¿no? Pero es verdad que no lo entiendo, ¿no? Como efectivamente Leonisa, que fue una de las que más apoyó a Mar en su momento, incluso apoyó a muerte la lista de concejales que presentó hace apenas 8 meses, pues hoy ya ha tomado esta decisión, pero en fin, ya me imagino que tendrá sus explicaciones que desde luego yo no, en fin, pero a mí me cuesta entender, pero vamos, es verdad que Leonisa, bueno, en Aranda siempre ha tenido mando y voz muy importante, ¿no? dentro del PSOE. Pues que observamos desde fuera, y con respeto, por supuesto, al Partido Socialista, parece que ha sido un poco esa mano que mece la cuna, o como ese sentido familiar de la política. En Italia utilizan un término muy cariñoso y muy amable, la nonna, que es la persona que realmente dirige desde el matriarcado toda una familia. José Antonio. Mira, yo creo que con el desconocimiento que tengo del tema, viendo actuar al señor Tudanca, entiendo que eso ha sido una campaña orquestada desde la propia presidencia regional, hábilmente imbuida también desde Aranda. Y como dice Juan Carlos, la nonna, la abuelita en italiano, tiene mucho que decir en este asunto. A ver, es verdad que ella siempre ha mandado, yo no sé si estos apelativos, desde luego ya no le hará ninguna gracia. Y yo creo que ella también se ha ganado un prestigio en la política arandina, ella fue alcaldesa, fue la primera mujer alcaldesa, y es verdad que a veces hay que saber cuál es el momento en el que tú no tienes que estar ejerciendo de, bueno, en fin, que yo también soy abuelo y no lo considero peyorativo. Sí, pero tú ya no intentas influir, darás tu opinión evidentemente, pero claro, una cosa es... Solo cuando me la pide. Correcto, además es lo que, efectivamente, es lo que debemos de hacer, los que estamos ya en otras cosas, ¿no? Pero es verdad que, bueno, Leonisa parece que está muy en el ajo, ¿no? Todavía. Bien, pues seguiremos informándoles de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Vamos a cambiar de asunto porque el próximo lunes las urgencias de atención primaria deberían atenderse en el Hospital Divino Valles y cerrar las de San Agustín. Pero recientes discrepancias, también lo hemos comentado estos días atrás, entre los profesionales y la Consejería de Sanidad podrían hacer que de momento el cambio se posponga. La Junta quería además que en 3 centros de salud se siguiera atendiendo estas urgencias hasta las 8 de la tarde, algo a lo que también se han opuesto los médicos, argumentando que no hay personal suficiente. Ellos apuestan por el Divino Valles, pero bien dotado, porque en el proyecto de obra actual no se había contemplado ni radiología ni posibilidad de hacer una analítica básica. Mañana saldremos de dudas, ya que la consejera de Sanidad se reúne en Valladolid con el equipo de la Gerencia de Atención Primaria. A partir del lunes, pero también ha habido unas circunstancias que se han producido en este último tiempo que nos han hecho tomar decisiones que, bueno, mañana os cuento, pero que esto va adelante y que tranquilos y que todo el mundo tiene que estar seguro que va a tener una buena atención continuada, que lo vamos a hacer lo mejor posible y que a nuestros profesionales hay que cuidarlos. Lo que está claro es que en Burgos hemos tenido un problema y es que ha habido un déficit de profesionales, probablemente el más importante de toda la comunidad en cuanto a atención primaria. Entonces eso hay que fortalecerlo poco a poco para ir bueno, pues incorporando los cambios que queremos incorporar. Juan Carlos, tú que conoces muy bien a los políticos, su forma de actuar y cuando hablan lo que quieren decir y lo que no quieren decir. ¿El lunes habrá urgencias de atención primaria en Divino Valles, con lo que ha dicho la consejera? Yo creo que como en algunos deportes se ha pedido un tiempo. Se ha pedido un tiempo que me parece más oportuno porque la sanidad es el segundo gasto en importancia que mantiene no solamente el Estado en su conjunto, España en su conjunto, sino es el más importante, por ejemplo, que tiene la propia comunidad autónoma, y tendríamos y deberíamos llegar a acuerdos para gestionarlo. Nos sentimos orgullosos de un sistema público de salud universal y gratuito, pero esto hay que mimarlo. O sea, esto no puede ser una cosa expansiva, ni tampoco puede quedar sujeto, como está pasando ahora, a fenómenos que eran previsibles. Era previsible que las grandes promociones muy numerosas de médicos de atención primaria, que son más o menos de mi edad, está en la jubilación muy próxima y hay un déficit importante y no se improvisa un médico de familia como no se improvisa un médico de urgencias de la noche a la mañana. La situación es mala, la realidad, y eso no me desmienten los hechos, es que la gente está acudiendo directamente al hospital universitario y eso no es bueno para nadie.
porque supone además, aparte de una duplicidad, de muchísimas pruebas, de un gasto, de unos retrasos, a veces rozando el colapso. Yo creo que habría que resolver lo que se puede resolver en los centros de salud, con los horarios que sean más razonables y, eso sí, dotándoles de algunos medios que, como se señalaba, me parece que son bastante lógicos. Que se puede hacer una radiografía, que se puede hacer una ecografía, que se puede hacer unas analíticas de base. Me parece que eso aliviaría mucho la presión asistencial. Pero insisto, yo creo que el diálogo es bueno, que aquí se ha solicitado un tiempo técnico y a ver si saben jugar esa pausa. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese diagnóstico. José Antonio, de hecho, desde las últimas elecciones autonómicas, yo creo que cuando hablamos de actualidad de la Junta, todo nos lleva a sanidad, ¿eh? Sí. Planes nuevos de sanidad rural, unificación de puntos de atención continuada, etc., etc. Sí, en este caso, en el caso de las urgencias de Burgos, entiendo que ha sido una gestión de una infraestructura, una pretensión de gestión de una infraestructura, valga la redundancia, mal gestada. Se realizó en primer lugar sin pensar realmente si iba a poder asumir el Divino Vallés toda la afluencia de todos los ciudadanos de Burgos y no se tuvo en cuenta. Ahora, cuando han venido los problemas, pues se ha dado cuenta desde la Consejería de Sanidad que hay que hacer un parón, y estudiar mejor la situación y la forma de organización de esa infraestructura, y me parece bien, me parece lo más aconsejable, y yo sí que creo, yo sí me mojo, entiendo que el día 3 de febrero no va a haber urgencias en el Divino Vallés. Yo creo que está entrando mucha gente bien intencionada y gente que puede saber mucho y es distinto de medicina, pero no tanto de sanidad, porque pueden parecer dos palabras, dos sinónimos que son equivalentes. La sanidad es el conjunto del sistema, que incluye desde el primer celador a la última ambulancia, a lo que son los espacios físicos y, naturalmente, como principales protagonistas, que tienen que serlo, nuestros médicos, la medicina. Pero no es lo mismo, y la gestión sanitaria yo creo que también requiere personas que tengan no solamente una experiencia que a veces no se hace con ella puesta, pero sí en la prudencia más elemental para no precipitar decisiones. Lo dices porque la consejera, profesionalmente hablando, tiene el título de mejor médico de atención primaria del mundo. Y ¿no? hay también un vicepresidente de la Junta que es médico y me parece estupendo que haya médicos. Pero para mí el concepto de sanidad es un concepto por encima de la medicina. Chema. Decía antes el concejal Berzosa que era un desmadre esto de la movilidad, que no había Sí. señales de A30. Luego lo veremos, sí. Que no sabemos. Bueno, lo que es verdad es que el lunes no sabemos si hay urgencias hay que ir a Gamonal, si hay que ir al Divino Vallés, si hay A que ir Gamonal ya no, que están si hay cerradas. que ir al UBU, si se va a abrir un periodo técnico o no. Es decir, yo no sé si es más importante saber si puedo ir a 30 o a qué hospital tengo que ir en un caso de urgencia, pero desde luego es verdad que ahí también se podría destacar cierto descontrol, ¿no?, en la gestión pública. A ver, es verdad que en la política muchas veces los hechos consumados son los que van dictando las consecuencias. Igual ¿no? que también hay un tipo de lanzamiento, no solamente de bulos, sino de globos sonda, que a mí me parece que nunca es deseable en política ni en la vida. O sea, no se puede decir voy a lanzar una información o una noticia o una posibilidad, porque a veces los efectos son devastadores. Se crea alarma y no se resuelve el problema. Yo creo que las decisiones, y especialmente el tema se presta muchísimo a la demagogia, estamos hablando de la salud de los burgaleses, yo creo que hay que ser especialmente cuidadosos. Chema, estabas hablando. No, pues eso, que es verdad que a veces la política de hechos consumados, los globos sondas, el voy a ir viendo qué tal, a ver si esto cómo reacciona la gente, verdad que también pues, oye, genera muchas situaciones complicadas, ¿no? Y es verdad que esta lo es, ¿no? Y también los vecinos saben cómo reaccionan, porque también han anunciado movilizaciones, en fin, bueno, el tema está complicado. Aún así hay quien dice que esta unificación, José Antonio, incumple lo primero que lleva implícito un punto de atención continuada, que es la proximidad. Yo desconozco si en el protocolo existe esa nota, pero es obvio... Para eso se crearon, ¿no?, básicamente. Sí, es obvio que a los ciudadanos pues no les va a sentar igual de bien acudir a un centro más o menos próximo, que no son tan próximos, porque por ejemplo el centro de San Agustín pues atendía a gente incluso de la barriada Yagüe, o sea, últimamente, con lo cual la proximidad ya no es tanta, y si hablamos de proximidad entre barriada Yagüe y San Agustín, pues es muy posible que esté más cerca el Divino Vallés de la barriada Yagüe que San Agustín de la barriada Yagüe. Más fácil aparcamiento incluso, pero yo, para mí la palabra clave cuando hablamos de urgencias es tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta para atender y resolver esa situación, sea leve, y en ese caso evidentemente no tendría mayor trascendencia, pero sobre todo si son graves. Ese tiempo de respuesta no depende solamente de una ubicación física, sino que depende de muchos elementos bien ensamblados para garantizar esa asistencia. Bien, cuando estamos hablando de urgencias, y creo que hay que recalcar que son de atención primaria, es decir, que no son urgencias graves, son cosas leves. Bien, pues vamos a hablar de dos políticos que, por lo menos
tú, Juan Carlos, conoces muy bien. Hablamos de Casado y Aznar, que a coro han acusado hoy a Pedro Sánchez de mentir a los españoles y han vaticinado que el gobierno de coalición no traerá progreso. Juntos han participado en un coloquio organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno. El expresidente Aznar se ha permitido lanzarle este consejo a Casado sobre Vox. Bueno, pues Pablo tiene que confrontar con el gobierno como si Vox no existiera y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera. Mi principal función ahora mismo es unir el centro-derecha. Decía Roosevelt que para hacer amigos hay que comportarse como un amigo. Yo lo he intentado hacer con Ciudadanos en todo momento, lo estoy intentando hacer también con Vox en todo momento. Claro, es que se habla mucho de la papeleta que tiene el Partido Popular ahora mismo y cómo se diferencia o se distancia de Vox, sin quedar mal con ellos. Pero claro. Yo creo que hay partidos que evidentemente no tienen ninguna otra posibilidad de crecer que no sea a costa del PP. Y entiendo su agresividad y entiendo a veces que haya ese deseo de ocupar el espacio del PP. El PP felizmente tiene gente a un lado y a otro. Y yo creo que Pablo Casado es una persona que también tiene la suficiente prudencia, a pesar de ser muy joven, yo creo que tiene una experiencia y buenos profesores, y me parece que puede llevar a cabo ese difícil, muy difícil equilibrio. Pero ciertamente entiéndase que también va a haber quien aliente, quien jalee y busque cualquier motivo de confrontación entre el PP y Vox. Y eso lo estamos viendo porque a veces medios que se suponen muy próximos, y lo son, al gobierno actual, jalean cualquier mínima discrepancia, alientan cualquier batalla, como decimos en Castilla, encizañan la situación. Hemos visto que por lo menos Aznar y Casado se llevan bien, Juan Carlos. Pero será de los pocos con los que se lleva bien Aznar del Partido Popular, por Dios, en la actualidad, ¿no? Yo creo que, bueno, a veces no somos como nuestro retrato, sino nuestra caricatura. Y yo tengo la sensación de que con Aznar se han hecho muchas caricaturas. Por cierto, lo tiene más difícil porque se ha quitado el bigote, también hay que decirlo. Pero igual que y Pablo se ha puesto más barba. No somos como somos, sino como nos ven los demás, o como nos dibujan los demás, o como trasladan los demás que somos. Yo creo que estamos ante una persona prudente que se ha hecho cargo del partido en una situación muy difícil, de una fragmentación, indudablemente dentro del espectro de derecha y centro-derecha. Algunas aguas se están reconduciendo casi por sí mismas, como puede ser el caso de Ciudadanos, y ya no sé cuántos casos de emergencia, ascendencia y descender rápidamente voy viendo. Pasó con una persona que aprecio, por cierto, de padre burgalés, como Rosa Díez. Pero bueno, yo creo que estas situaciones son complejas, pero creo que sí que están capacitados para gestionarlas. Chema, sobre esa acusación, tanto de Aznar como de Casado, al presidente del gobierno de mentir a los españoles. A mí me da pena, como lo llevo diciendo desde hace muchos meses, lo decía cuando Rajoy gobernaba, lo pienso ahora. Yo creo que el PP se confunde cuando su única política es confrontar con el gobierno, con el PSOE. Es decir, yo creo que Casado debería de haber puesto a sus diputados a disposición de un acuerdo con Pedro Sánchez, lo cual hubiera puesto unas dificultades enormes a Pedro Sánchez, que ahora desde el punto de vista de la izquierda justifica su apuesta por un pacto que es verdad que muchos no entendemos. Entonces, yo creo que el PP se equivoca, porque además fue el mismo error que cometió Sánchez antes de ser presidente cuando quiso imitar a Podemos. Es decir, al final cuando uno intenta imitar a su partido, a la extrema izquierda o a la extrema derecha, generalmente las encuestas le dan mal, y yo creo que ahí se equivoca el PP y que el PP debería haber puesto sus votos a disposición del paralelismo es obvio que también Podemos solo tiene un campo de crecimiento que es lo mismo. Y ahí ya sabrán cuáles son las decisiones. ¿Han decidido acostarse con ellos? Pues me parece muy bien. Pero es que están gobernando, que no lo mismo. No, pero me parece perfecto. O sea, se han elegido compañero de viaje. Ahora, lo que no se puede hacer en esta vida es de la mentira un estilo de vida. Aquí se aseguró que no iba a haber un acuerdo con Bildu. Aquí se aseguró que no iba a haber concesiones a los nacionalistas, a los independentistas. Aquí se aseguró el otro día que esta señora, poco menos que tiene condiciones paranormales y va por la vida sin tocar el suelo. Bueno, es que no se puede hacer la mentira un estilo de vida. Eso yo creo que es uno de los valores esenciales de la democracia, es el respeto a la verdad. Dicho lo cual, y con esto acabo esta parte, has utilizado una palabra que es curioso, ya se ha pervertido. Confrontar. Confrontar es una cosa hermosísima, porque es cotejar, comparar, ver cuál es la opinión de uno y cuál es la opinión de otro. Enfrentar es otra cosa. Y yo particularmente defiendo la confrontación y critico el enfrentamiento. José Antonio. Vamos a discutir en este punto y hora
que el señor presidente del gobierno no ha mentido, pues bueno, hay hechos objetivos, hay hechos objetivos, yo no lo he discutido, hay hechos objetivos que lo acreditan. El más cercano, pues el del ministro Ábalos, que cuántas veces se ha desdicho en día y medio, pues unas 10 veces. A mí me recordaba cuando decía que no pisó territorio español esta escena tan famosa de la película 8 apellidos catalanes, cuando Carra Lejalde, por no pisar territorio castellano, por así decirlo, se sube a hombros de Dani Rovira. Además a conciencia, en la estación de Atocha. Pues me recordó eso, esa escena me recordó discutir que no pisó territorio español. Vamos a ver, descendiendo a términos jurídicos, que es lo mío, una aeronave, desde el punto de vista jurídico, una aeronave no militar, a una aeronave no militar se le aplica la ley del lugar donde se encuentre. En este caso es la legislación española. Evidentemente. Pero yo no discuto. Decir que no ha entrado en territorio español esa señora, eso está clarísimo. Es algo que pugna con la lógica. Yo no digo que Sánchez no haya mentido 1000 veces, porque lo ha hecho. De hecho, lo he dicho aquí 1000 veces también yo. Y es verdad que Sánchez es una persona que cambia de criterio en función de lo que le conviene. Lo he dicho muchas veces y así lo creo. Lo que digo es que en el momento de la investidura, si el PP hubiera puesto sus votos a disposición del PSOE, el PSOE hubiera tenido muy difícil de hacer lo que hizo. Y ahora tiene un argumento. Igualmente. Entonces hubierais tenido todos los argumentos del mundo para criticarle sin ninguna duda. A ver, si y ahora Sánchez justifica su pacto que yo no comparto en absoluto con Podemos y con Esquerra, y que él mismo negó efectivamente que iba a realizar, es verdad, pero él lo justifica porque el PP no le puso sus votos, curiosamente, a cuestión que sí que hizo el PSOE con Rajoy, aunque tuvo que ser a costa de romper el partido. Poner sus votos para pactar con Podemos y con el resto. ¿Quién llamó por teléfono a la misma noche electoral y sé quién no cogió el teléfono? Sí, que sí, pero llamó por teléfono a Pablo Casado y no lo cogió el don Pedro Todo eso es verdad. Y a partir de ahí decir, no, es que aquí tenían que ponerse incondicionalmente. Sí, incondicionalmente, como hizo la gestora del PSOE con Rajoy, incondicionalmente, absteniéndose en lo que hizo el señor Sánchez en aquel momento fue romper la disciplina del partido junto a las personas. Claro, efectivamente, hubo que romper el PSOE para poder hacer lo que el país necesitaba en ese momento. Y al final lo que era una posición minoritaria se convirtió en mayoritaria. Ese es otro. Eso de salir por la ventana y entrar por la puerta, a mí me Ese es otro debate. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres, José Antonio, Txema y Juan Carlos. Hasta la próxima, que descanséis. Y os en marcha, nosotros volvemos con el relato de lo más importante que nos deja informativamente hablando este martes. Hasta ahora.